sea, yo quiero que me copiar de mí porque no quiero. Quieren que se apeen de usted. Sí, Esto está malo. Prendo. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la clase. Mucho gusto, me llamo Pablo Flores. Los tres son nuevos, nunca les había dado clases. La clase se llama Técnicas Cuantitativas de Investigación. Escuchándola hablar a Casey, la compañera Casey. En ese sentido, la clase va a tener un formato virtual presencial. Los que no puedan venir a la clase presencial pueden conectarse desde casa. Lo ideal es que los que vivan en Tela y tengan tiempo, pues vengan a la clase, porque la universidad regresó a la presencialidad. Entonces, sí me gustaría que los que son de Tela y que no trabajan y que tienen el tiempo, vengan a la clase. Los que no son de Tela, que viven un poco fuera de Tela o que trabajan en el horario de la clase, les daría que vean los videos de la clase. Yo voy grabando las clases y las voy subiendo al campus. Entonces el estudiante tiene la oportunidad de recibir la clase en tiempo real aquí o virtual, o de revisar el contenido de la clase en el campus virtual. Todas las clases las voy grabando y las voy subiendo. Por ejemplo, esta. Entonces, cada día van a recibir en el WhatsApp de la clase un link donde ustedes se pueden conectar. ¿Okay? La clase se llama Técnicas Cuantitativas de Investigación y es una clase con un enfoque teórico práctico. Es una clase donde los lunes y martes vamos a hacer teoría y los miércoles y jueves vamos a hacer práctica. Aquí lo pueden ver. Este es el código de la clase, DM101. Tiene 4 unidades valorativas, 2 son teóricas y 2 son prácticas. Las clases han iniciado ahora en enero y van a terminar a finales de abril, o sea, en mayo. La primera semana de mayo son reposiciones. O sea, quiere decir que todo el enero y abril son clases, a excepción de la Semana Santa, que es feriado, y del Día del Trabajador, que es el 1 de mayo. Entonces, no tiene un prerequisito. Mi nombre es Pablo Flores Velázquez y el libro que utilizamos es Metodología de la Investigación. ¿Okay? Es de Hernández Sampieri. Es una clase con un enfoque hacia la investigación en diversas áreas desde el desarrollo local, una investigación en el área ambiental, en el área social, en el área cultural, cualquier tipo de investigación que en el área social que ustedes puedan pensar se puede desarrollar a través de esta clase, siempre y cuando tenga un enfoque cuantitativo, porque así se llama la clase, técnicas cuantitativas de investigación. La investigación mostrada por este señor Hernández Sampieri tiene 2 enfoques, un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Esto es lo que más se usa en Honduras. Cuando ustedes le hablan de investigación, le van a remitir a este autor. Ah, investigas con el método Sampieri, le dice. La gente que está en el rollo de la investigación. Quiero decirles que no necesariamente siempre tiene que hacer investigación con Sampieri. Sampieri es un autor. Luego hay otros métodos que no tienen nombre, pero que te llevan a lo mismo, a investigar y a generar resultados. Entonces, la clase lleva un enfoque bastante práctico donde vamos a utilizar Excel para aprender a ingresar datos, hacer tablas de frecuencia, elaborar gráficos, interpretar gráficos, o ese gráfico cómo le cambio colores, cómo hago un tipo de gráfico diferente, y luego toda esa información, cómo la llevo a Word para interpretarla. ¿Qué es lo que yo veo en el gráfico y cómo lo interpreto? No es necesario que sepa Excel, aquí va a aprender, pero para aprender tiene que venir a la clase o al menos ver los videos. Si está desde su casa, para mí es más difícil aclarar la duda porque no lo estoy viendo, no sé dónde está el error. Si viene a la clase, es mucho más fácil que yo le diga, el error, o aquí tenemos el error, hay que corregir, ¿ok?
Les digo por la experiencia del periodo pasado, que tenía un estudiante que no sabía mucho de Excel y lamentablemente me di cuenta hasta el final que vino a una tutoría. Entonces me dio pesar porque dije, no me pude dar cuenta que él no podía utilizar Excel. Él estaba en todos los días en la clase, pero iba atrás de todos, iba atrás. Después lo hago, Lick, yo después lo hago, Lick. Y cuando vino una tutoría me di cuenta que sí le gusta. Pero pasó la clase, no tuvo problemas. Al final era una persona muy persistente y ¿para qué? ¿Verdad? Pasó la clase. Entonces, el hecho de usar Excel, no tengan miedo. Entonces, esta clase tiene dos enfoques, las técnicas cuantitativas, que son números, lo quanti me lleva a números y lo quali me lleva a una investigación que no utiliza o que no lleva números. ¿Ok? Hola. Y pues, buenas. Y la investigación, ahora lo vamos a ver. La clase de 4 a 5 y todos los días va a ser aquí en el laboratorio. Entonces yo les pediría que se sienten en el mismo lugar siempre. ¿Ok? Que pueden guardar la información en las computadoras o pueden traer una USB para llevar la información a casa. Porque todos los estudiantes del instituto pueden usar las computadoras y tal vez por error o algo que suceda le borren su información. Entonces es siempre mejor tener un respaldo. ¿Ok? Los feriados, pues Semana Santa es el feriado como mayor. En esa semana mis estudiantes van a descansar, no les dejo tareas. Nada. Intento que esa semana, al menos en mis clases, no hagan ningún tipo de trabajo e intenten descansar. Sé que es difícil porque llevan otras clases y posiblemente otros profesores no, o sea, les dejen tareas. Vamos a tener 3 exámenes parciales, uno de reposición, y van a ser en febrero, en marzo y en abril, más o menos como el 20, 25. Luego les voy a dar las fechas específicas. Y pues yo... ¿Ah? 3 exámenes parciales y un examen de... Sí, usted tiene... Usted, por ejemplo, hace los 3 exámenes y si quiere reponer uno, la nota más baja, lo puede hacer. Por lo general, yo hago 2 exámenes y un proyecto. En el tercer parcial no hago examen, sino que dedico el parcial como a que cada uno escriba un proyecto. Y digo cada uno porque es mejor que cada uno intente hacer un esfuerzo de cómo plantear un proyecto a estar en un grupo y que solo 2 hagan el trabajo y 3 pues no hagan mucho. Entonces así usted se esfuerza en leer, en escribir. Todo el proceso lo voy haciendo con los alumnos. Parte de la clase la uso también para eso. No le voy a mandar tareas de cosas que no le explique. Por ejemplo, si le digo, va a ser normas APA, primero le voy a explicar qué son las normas APA, cómo se aplican, cómo se cita, cuáles son los elementos que lleva un documento con normas APA, porque yo no sé si han usado las normas APA ya, ¿no? ¿Sí? ¿Usted sí? ¿Usted? No, ¿usted dos? No, pero les han pedido ensayos con normas APA. ¿Sabes? Sí, pero pues, no, Ok. Yo les voy a dar una clase. Las normas APA es que la carátula lleva unas especificaciones, ¿de qué letra? tipo de letra, espaciado, todo eso es normas APA. O sea, Pero, bueno, no nomás la APA, ¿verdad? Pero sí lo que el catedrático nos ha pedido. okay. ¿Y qué más les ha pedido? Eh, Que recuerden. Ensayo interlineado, letra. Citas bibliográficas o no. También. Sí, como bibliografía. Ujú. Pero bibliografía citada con normas APA o solo pegan el link al final de cada ensayo. Bueno, Pegan el link. bueno, en Word sale la opción de poner bibliografías ahí, entonces yo ahí las pongo. Eso es APA, poner bibliografía. Entonces sí, más o menos veo que conocen, pero podemos hacer un repaso para ver eso.
Porque hay diferentes tipos de citas. Citas textuales, citas parafaseadas. Una cita textual es una cita que va entre comillas. Y yo digo textualmente un concepto que leí de un libro o de un artículo. Y al final puedo citar el autor y el año. O puedo poner esa cita al principio. Eso usted va definiendo dónde lo pone. Y la cita parafraseada es que usted mantiene como los elementos o las palabras principales del autor y luego usted le da un toque personal de redacción. Eso es una cita parafraseada. Y es una cita que no va entre comillas. Esa es la diferencia entre una cita y otra. Los ensayos, los trabajos académicos, lo ideal es hacerlos con citas parafraseadas y los conceptos con citas textuales. No es muy recomendable hacer ensayos con citas textuales porque todo el ensayo iría entre comillas. Y básicamente en el fondo sería copiar, pegar, copiar, pegar, copiar. Entonces eso no. Entonces lo mejor es hacer citas parafraseadas. Yo aquí siempre pongo estas normas, pero bueno, me gusta que participen en clase, que hagan cualquier pregunta. A veces los estudiantes no preguntan porque creen que es como una pregunta muy obvia, muy tonta, me da pena. No, usted siempre pregunte, que yo estoy aquí para responderle y para explicarle las veces que sean necesarios cualquier procedimiento que hagamos. En la medida de lo posible, que seamos puntuales, que sepamos escuchar a los compañeros, al profesor, que respetemos lo que opinan los compañeros. El celular, pues, lo pueden tener en modo silencio o en modo vibrador o incluso con sonido, pero si lo llaman, les agradeceré que salgan a contestar afuera. No es ningún problema. No comer en clase. Sé que ustedes no lo hacen, pero antes lo hacían, querían venir a comer a la clase. Y esta regla yo casi no la suelo aplicar, por lo que decía Casey, ¿verdad? Si empiezo a trabajar, ¿cómo voy a venir a la clase? O cosas así. Entonces yo no obligo a los estudiantes que vengan a la clase. Pero tampoco me gusta que un estudiante no venga nunca a clase y aparezca el último día pensando que va a pasar la clase. Eso no va. O que yo diga, el examen es el miércoles y lo acordemos todo y aparezca un estudiante enviándome un examen el jueves. Eso es un cero. Si no tiene justificación, si me dice el martes o el miércoles en la mañana, Lick, mire que tuve un problema, ¿me puede hacer el examen otro día? Sí. Pero sin decir nada, apareces el jueves y mandas el examen tan tranquilo. No, porque creo que es injusto para los que estudian, los que se preparan para el miércoles y usted viene el jueves y quiere entregar el examen. Eso no lo permite. O sea, con las tareas que pongo, pido que las entreguen al final del parcial. O sea, vamos haciendo las tareas, por lo general las hacemos en clase y al final la entregan. O sea, son acumulativos fáciles que si vienes a clase y haces las tareas, no vas a tener problema. ¿Okay? Solo es subir un archivo a la plataforma. No sé si tienen dudas hasta aquí, ¿no? Entonces, uso siempre PowerPoint, la computadora y me conecto a Microsoft Teams para los alumnos que no pueden venir, porque es la única manera de grabar la clase. Esta clase la estamos grabando. Todo lo que ustedes opinen o yo diga va a quedar grabado y va a quedar en el campo. Entonces, los objetivos de la asignatura, primero, iniciar al estudiante en el conocimiento y manejo de las principales técnicas de estadística social, especialmente en aquellas de uso frecuente. Aquí nos enfocamos en la encuesta como una técnica de investigación. Ustedes van a aprender a diseñar encuestas, a diseñarlas en Word y luego vamos a utilizar Google Formularios para hacerlas de manera digital. Y vamos a usar la herramienta del correo de la universidad que también tiene una opción para hacer encuestas. Y vamos a comparar qué me gusta más, qué es mejor, qué es peor, ¿ok? Antes hacíamos encuestas, antes de la pandemia, en papel. Y íbamos persona por persona y le aplicábamos una encuesta. Y ahí traía esos datos y los ingresaba a un Excel, empezaba a hacer tablas de frecuencia, gráficos. Y ahora con Google Formulario, usted solo diseña la encuesta y Google le hace todos los gráficos. Muy fácil. Pero no es el fin de la clase. Aquí quiero que aprendan a hacer gráficos. ¿Okay? Para que ustedes, por una parte, usen Google, que ya le hace todo.
por otra parte, usted aprenda y haga los gráficos como usted crea que se ven mejor, porque Google casi le grafica como él quiere. Entonces aquí vamos a ver criterios. Y uno de ellos es que un gráfico de dos variables, como por ejemplo, hemos hecho una pregunta que sea, no la hacemos, pero la escribimos en el cuestionario, ¿cuál es el sexo de la persona que encuestamos? No se lo pregunto, pero lo miro. Entonces yo apunto, ¿es un hombre o es una mujer? Entonces esas son dos variables. Eso aquí lo vamos a graficar con un gráfico circular, lo que le llamamos gráfico de pastel. De tres variables en adelante vamos a usar barras verticales, ¿verdad? Como criterio de la clase, pero Google de tres o más variables siempre le sigue graficando en circular o le hace gráficas horizontales. Entonces eso usted no lo puede controlar, ¿me entiende? Google le grafica como él considera. Ahora, ¿qué es lo bueno de eso? Que le ahorra la parte de manejar la base de datos, de intentar hacer usted la tabla de frecuencia, el gráfico, ¿ok? Sino que ella le hace todo. Entonces nos vamos a enfocar en la encuesta. Vamos a aprender a cómo redactar un objetivo desde un punto de vista académico. Los tipos de objetivos que hay, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios de redacción de un objetivo? Si debe llevar números, si no debe llevar números, ¿ok? Si debe de llevar un verbo al inicio, como lo vemos aquí. ¿Qué pregunta debe responder el objetivo? Todo eso lo vamos a ver en la clase. ¿De acuerdo? Desarrollar en el estudiante aquellas capacidades que le permitan enfrentar con éxito los problemas derivados del proceso de investigación científica de la realidad social. ¿Ok? Por lo general, la investigación siempre se hace para resolver un problema. Para eso yo hago una investigación. ¿Qué problema quiero resolver? Ah, ok, ¿qué investigación tengo que plantear? ¿Ok? Entonces, siempre hago una investigación para resolver un problema. Siempre. Eso se llama investigación aplicada. Ahora, hay otro tipo de investigaciones. Hay un biólogo que quiere investigar por qué las abejas se colocan solo en una planta. Es una investigación como más, no tiene un enfoque social, no tiene un impacto social, pero para él es importante como investigador. ¿Okay? Aquí vimos los conceptos elementales. Vamos a ver el concepto de variable. Vamos a aprender qué tipos de variable hay. Ya les digo yo que hay variables cualitativas, cuantitativas, y dentro de ambas hay una clasificación. El concepto de medición, los niveles de medición de variables, eso por una parte, y luego vamos a ver la distribución de frecuencias de datos cualitativos, de datos cuantitativos y cómo los graficaríamos. Y después veríamos medidas de tendencia central, como el promedio, la mediana, los percentiles, centiles y la moda. Más o menos esto es la clase en resumen, así a grandes rasgos, los temas. Pero vamos a empezar con lo más básico. Entonces, ¿esto es cualitativo o es cuantitativo? Eso es cuantitativo. Cuantitativo. Busca medir número de cantidades. Ok, muy bien. ¿Qué número ve ahí? ¿Ve cuál? El chico de la derecha viene el 9 Ok, y a la izquierda el 6. 6 y ellos deliberan sobre cuál. Y ambos tienen la razón, ¿no? Sí. Sí. Cada uno, como dice el compañero Josué y Casey, lo ven desde su perspectiva y cada uno expone sus argumentos y considera que tiene la razón. Es, como dijo Josué, cuantitativo. Entonces, dentro de la clase, todo lo que lleve números es cuantitativo. Entonces, centrémonos en eso. Para esto nos sirve la clase, por ejemplo. Este es un ejemplo aplicado al deporte. Podemos ver
los diferentes torneos, los partidos que juegan, los partidos que empatan, los partidos que gana un equipo u otro, en este caso Barcelona, Real Madrid. Todo eso tiene que ver con números. Y estas estadísticas también. Este, por ejemplo, es un tipo de gráfico de barra, pero es como una barra complementaria, donde desde aquí hasta aquí todo suma un 100%. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo primero que es cuántos remates a una portería o un marco han hecho un equipo y otro. En este caso, RMA, que es Real Madrid, y en este caso, BCN, que es Barcelona. Para este partido, por ejemplo, el Real Madrid hizo 12 remates y el Barcelona 5. Entonces, los porcentajes son 70, que es desde aquí hasta aquí, y 29, que es desde aquí hasta aquí. Si usted 70 más 29, con los decimales le va a dar 100. Entonces, cuando yo hago gráficos, siempre la sumatoria de todas las variables va a dar 100. ¿Okay? Entonces, los corners para un equipo y otro, las jugadas, etc. Entonces, esto que ven aquí es la cantidad de remates o la cantidad de tiros de esquina o de jugadas de ataque. Eso se llama frecuencia. Y cuando yo ya lo grafico, lo puedo hacer en porcentaje. Van a aprender a sacar estos porcentajes. ¿Okay? ¿Cómo sé yo que el Real Madrid disparó 12 veces? Pues hay alguien que va haciendo un conteo. ¿Cuántas veces dispararon al marco? 2. ¿Okay? ¿Cuántas veces disparó el otro equipo? 5. ¿Cuántos tiros de esquina tuvo un equipo? 5 y el otro 3. Y así sucesivamente. ¿Tiene caso? ¿En cuál? Además, en valores recuperados. Aquí. No, en jugadas de ataque que 210. Jugadas de ataque. Ajá. Jugadas de ataque. Sí. Entonces, en este caso la frecuencia total sería esos mismos 210, ¿no? Es correcto. Y distribuido, Josué, 112 para el Real Madrid y 98 para el Barcelona. Y ahí se registran 98 para el Barcelona y 112 para el Real Madrid. Sí, y ambos suman la frecuencia total. O sea, esta sumatoria, como usted muy bien lo ha apuntado, se distribuye 112 para este equipo y 98 para este equipo. Y representándolos con porcentaje, estaríamos hablando de que el Real Madrid, por ejemplo, podemos hacer una primera interpretación. El Real Madrid, ¿a dónde estaba? ¿Cuál era esta? Sí, en la jugada. Hizo durante todo un partido, esa sería como una interpretación, 112 jugadas de ataque. Y el Barcelona realizó 98 jugadas de ataque. Ambas interpretaciones son correctas. Pero cuando hablamos de técnicas cuantitativas, las interpretaciones casi siempre van enfocadas a los porcentajes. ¿Okay? Entonces decimos, durante el partido, el 53.3% de las jugadas de ataque las realizó el Real Madrid versus el 46.6% que las realizó el Barcelona. Si usted dice ambas cosas, está en lo correcto, pero lo que más se utiliza en las técnicas cuantitativas desde un punto de vista académico es este. Sí, claro, Porcentaje. y Dígame. para poder llegar a ese porcentaje, y también no quería Hacer una regla de 3. sí, ¿verdad? Sí, yo aquí no ando marcadores, pero lo podemos ver. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver en un Excel. Yo creo que no proyecte. Por ejemplo, si vemos ese ejemplo, dijimos un total de remates de 210. Ok, ese es mi total. Entonces, 210 remates. Esto lo vamos a aprender luego, más despacio. Representan el 100%. Ese es el planteamiento. Entonces, de ahí yo digo, 112 remates
qué porcentaje representan de esos 210. Entonces pongo aquí abajo, estos son remates y estos son porcentajes. Entonces, 210 remates que hicieron ambos equipos, lo coloco aquí. Como es el total de remates, es mi 100%. Siempre va a ser así el análisis. Si aquí son 500 remates, siempre serían igual a mi 100%. O si son 50 remates, siempre sería igual a mi 100%. Entonces, 112 remates, ¿a cuánto equivalen? Ese es el planteamiento. ¿Ok? Entonces, lo que hago es multiplicar los extremos donde hay números. O sea, aquí. Y dividir en el extremo donde está la X. O sea, aquí. Entonces, si lo hacemos 112% entre 210, lo podemos hacer aquí. 112% entre 210 debería de darnos el porcentaje de los remates que hizo el Real Madrid, que son 112. 0.53, que equivale al 53%. Y aquí está. Pero eso lo vamos a ir viendo más detenidamente en la clase. Estos son como ejemplos, ¿ok? Y maneras de graficar, pero lo vamos a ir viendo luego. ¿De los? Sí, te había mencionado eso. No, estas son diferentes maneras de graficar, pero no. Aquí lo que grafican son que Messi metió en ese momento 23 goles y hacen 23 puntitos. Pero en clase no vamos a hacer este tipo de gráfico, ¿ok? Entonces, si tienen dudas hasta aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de lo que son las técnicas cuantitativas. Que es ya el concepto de la clase. Voy a usar el Word como pizarra, como les dije. Estos apuntes los puedo subir al campus, ustedes los pueden leer también. Es como un insumo más que van a tener. ¿Qué entendemos por una técnica? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos técnica? Método. Voy a apuntar todo aquí. Método, estrategia. ¿Qué más? Procedimiento. Procedimiento. ¿Alguien más? ¿No? Estamos viendo esto. ¿Ok? Técnicas, técnicas. Y todo lo que han dicho está bien. Puede ser un método. Un método es... Guía. Podría ser una guía también, correcto. Perdón. Un método son una serie de pasos que yo doy para hacer algo. ¿Ok? Una estrategia puede ser el camino que yo sigo camino a seguir para conseguir un objetivo. Un procedimiento es similar a un método. ¿Ok? Son una serie de pasos que se hacen. Y una guía es un elemento que me dirige, por decirlo de alguna manera, al logro de un resultado. Esto lo estoy diciendo en mis propias palabras. Entonces, eso es una técnica, ¿verdad?
Y dentro de las técnicas, la que más vamos a ver en la clase es la encuesta. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos elementos importantes que vamos a diferenciar. Encuestas y entrevistas. ¿Se acuerdan que ayer lo mencionamos? Vale. Las encuestas se utilizan en la mayoría de los casos para la investigación cuantitativa. En la mayoría de los casos, Sí, el tipo de dirección. sí, hay excepciones porque a veces la investigación cualitativa también aplica cuestionarios como encuestas, pero se enfoca más en entrevistas, que es el otro enfoque, que serían las entrevistas, que es como el instrumento más utilizado en la investigación cualitativa. Sí, tiene correcto. ¿Ok? Ahora, la entrevista, Ajá. Se utiliza más para una investigación con enfoque cualitativo, donde usted puede entrevistar a una persona para, digamos, está investigando la biografía de su vida. Todo es con un enfoque. por el desempeño profesional. Y en cambio, ejemplo, nosotros somos 4 desarrolladores. Entonces, para y en un instrumento se nos consulta sobre, por ejemplo, el rango de edad, Ujú. 25 a 30, de 35, de 25 a 35, de 35 a 40. Ujú. Entonces, sería, digamos, planteamiento cuantitativo. Cuantitativo, correcto. Con rangos. Para un planteamiento cualitativo sería, creo yo, poniendo como ejemplo la experiencia laboral de cada uno de nosotros O la profesión a la que se dedica. a la conexión. Eso es cualitativo. Correcto. Muy bien. Gracias por el aporte. Entonces, dependiendo, Josué y demás compañeros, de las variables, van a ser cuantitativas o cualitativas. O sea, está claro que un instrumento como la encuesta puede tener dentro de su estructura, cuando nosotros lo diseñamos, variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿Ok? En cambio, la entrevista se hace por lo general enfocada con un enfoque cualitativo y con preguntas abiertas. Se hace una pregunta, hace otra, luego otra, puede tener una entrevista semiestructurada o puede ir así como lo que salga, más abierta. Voy viendo lo que me va respondiendo el entrevistado y por ahí voy haciéndole otras preguntas. El problema de eso es que no sabes dónde poner un límite y dónde acabar la entrevista. Mientras que si tenés un formato semiestructurado, La información exacto, es más complicado. Porque eso hay que grabarlo, hay que transcribirlo. Bien. Bueno, entonces acabó el tiempo de la clase. No sé si tienen una duda hasta aquí. ¿No? Voy a subir la clase al campus y mañana nos vemos a las 4. ¿Ah? Mañana nos veríamos aquí, ¿ok?